tal? Buenas tardes a todos. Continuando con esta parte de la ayudantía de topología que estuvieron con César, pues vamos a reforzar un poco. En este caso, pues no, trataré de minimizar la teoría, casi como lo he estado haciendo, y más ejemplos que otra cosa, porque eso ya se supone que lo vieron con César, y pues voy mejor con algunos ejemplos extras de los que ya di en la clase pasada. Y pues obviamente viendo definiciones, axiomas, postulados, teoremas que han visto con César. La idea es que reconozcan el patrón de razonamiento de cada cosa y lo puedan ir practicando, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo tenemos abiertos particulares en la topología discreta. La topología discreta, y tengo un error. La topología discreta en R está dada por la topología igual a PR. En este caso, vamos a verificar los siguientes subconjuntos abiertos en R, en la topología discreta, ¿no? De los números reales. Esto pues ya lo demostraron con César y ya lo hicieron con él, ¿no? Y vamos a describir la familia cuyo índice sea no numerable de estos conjuntos que están acá, ¿no? En este caso, primero, vamos a ver algo con lo que trabajaron con César en este caso, y de ahí pues vamos a ir viendo cómo todo su conjunto es abierto, ¿no? Ahora en la gráfica que tenemos aquí, aparecen dos puntos, ¿no? La raíz de pi, la raíz de 2 y pi. Y al lado izquierdo remarco el intervalo 0,1, ¿no? En este caso pues tenemos el intervalo 0,1, ¿no? Que está de aquí hasta aquí, y los números que son raíz de 2 y pi, son los puntos que están aquí. Como si fueran una unión de puntos sueltos en el caso del intervalo. En este caso, ¿qué tenemos? Es comprobar que la raíz de 2 pi y el conjunto, así como el conjunto A2, donde x pertenece a los reales, tal que x cúbica menos x es menor que cero, son abiertos en la topología discreta. Y para esto tenemos que armar una familia no numerable, ¿no? Con una U, o la unión de un conjunto U, igual a la unión de varios conjuntos con los índices que van recorriendo en el intervalo de 0 a 1. Si recordamos la clase pasada, nosotros usamos este tipo de notación para considerar cualquier situación, ¿no? Ya sea numerable o no numerable, y donde el conjunto A, pues son los conjuntos alfa, ¿no? Este, entonces, en este caso vamos a usar lo que se vio con César de la topología discreta para cualquier subconjunto. En este caso, tenemos que en la topología discreta cualquier subconjunto pertenece a la topología. Así que no hacemos nada sofisticado. Raíz de 2 pi es abierto. A2 también lo es en este caso. Y entonces la unión de los conjuntos sale como unión arbitraria de abiertos, ¿no? Que es lo que estoy mencionando acá como solución y lo que ya habían visto antes, ¿no? En este caso, la topología discreta en todo su conjunto abierto, luego A1 y A2 son abiertos, que es lo que vieron con César. Entonces, toda la familia U en este intervalo, pues no numerable, su unión también sería un abierto al final de cuentas. Y esto es una consecuencia de lo planteado en la topología discreta de los reales que vieron con César. Esto lo encuentran planteado algo parecido también en el Sagan, cuando introduce topología discreta y enfatiza que todo es un conjunto abierto. En este caso, nada más hay que tener cuidado con la notación, ya que en el caso del índice, pues es un no numerable, ¿no? Como habíamos mencionado antes, en vez de escribir cada conjunto de la unión, no uno, o dos, o tres, o cuatro, no. Pues en este caso, pues queda así. Y pues obviamente, pues tenemos unos casos particulares de la topología discreta de los reales, como lo vieron con César. Ahora vamos con la unión arbitraria y un punto test, ¿no? O intervalos que se están moviendo. Ahora recuerden lo que César les mostró sobre el axioma de la unión arbitraria. La unión de los abiertos es abierta, sin límite en el tamaño del índice, ¿no? Que es lo que viene aquí. En este caso, pues, vamos a trabajar esto, como lo habían comentado con César, y vamos a considerar las alfas en el intervalo de 0 a 1 cerrado, donde los conjuntos alfa van a ser alfa, alfa más un medio, ¿sí? En este caso, pues el gráfico correspondiente está aquí, ¿no? Cómo se ve este tipo de subconjuntos con cada uno de los colores que voy teniendo en el intervalo de 0 a 1 cerrado.
¿sale? Entonces, tengo como varias ventanitas, ¿no? Esta, y así, sucesivamente, de ancho constante que se van desplazando poco a poco, ¿no? Es como que se va moviendo poco a poco. Estas uniones arbitrarias. Este, en este caso, para tener un poquito anexado lo que tenemos con César, pues lo demostramos paso a paso, ¿no? En este caso, se toma un punto X de la unión, el que sea, cualquiera, y de hecho lo que hice aquí, U, cada conjunto U alfa es abierto en la topología. Para esto, pues tomo un X en la unión, en esta unión, ¿sí? Esto significa que cada X, ay Dios, ¿qué es esto? Ay Dios, no, puras cosas raras. Esto significa que cada X está en alguna de las ventanas, ya sea en esta, en esta, en esta. En este caso, digamos que está en la ventana U alfa cero para algún alfa cero, ¿no? Eso es lo que significa esta parte. Y como U alfa cero ya es abierto en sí, entonces existe un pequeño radio, epsilon, que pues es parte de la bola, ¿no? Es del punto X donde está centrado, su radio y la bola, ¿no? Y este está contenido a su vez en U alfa cero, el cual está contenido a su vez en la unión de todos los U alfa, ¿no? Entonces, como es la misma bola donde queda encerrado, queda dentro de toda la unión y el patrón pues obviamente es mecánico. Y si quieren leer en este caso, pues también viene un poquito en el Spivak, también en el Sagan viene algo de esto, de los temas que estamos viendo, y ahí justamente el truco es elegir un abierto que contiene el punto para cerrar la prueba, ¿no? Que es lo que tenemos acá. En este caso conseguimos uno arbitrario para poderlo hacer. Por lo tanto, en este caso, pues la unión es abierta, que es prácticamente lo que se hizo también en la otra ayudantía, ¿no? Estos ejemplos son muy parecidos a los que vimos, porque pues, quiero que refuercen un poco esta parte. Entonces vamos haciéndolo. Ahora, intersección infinita que no es abierta. Con César también discutieron que la intersección finita de abiertos conserva apertura, pero en intersección infinita puede fallar. Que eso lo vimos también en la clase pasada o en la ayudantía pasada. Entonces, en este caso, vemos el dibujo de cómo se ve. Lo vamos haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿no? Y si tenemos la intersección finita de abiertos, que es abierta, para una intersección infinita puede fallar. Entonces consideramos esto, que es parecido al que teníamos anteriormente. Tienen que tener esta forma para irlo reduciendo hasta llegar a un conjunto muy pequeño, ¿no? Lo cual se tiene que ir estrechando poco a poco, poco a poco, y la intersección resulta ser un conjunto cerrado, ¿no? Al final de cuentas, en este caso es un poquito diferente, porque por la forma de cómo lo construimos, el conjunto cerrado, pues esto se va prácticamente a cero, esto también se va a cero y me va a quedar 0,2, ¿no? Y es el cerrado 0,2 la intersección. ¿Por qué? Porque lo voy achicando hasta que yo no puedo más achicarlo más, entonces la intersección, por la naturaleza de la intersección, va a quedar cerrado. En este caso, ¿por qué 0,2 no es abierto? Pues en este caso porque 0 y 2 no hay una forma de meterlo dentro de una bola que se quede dentro, ¿no? Siempre se sale por el borde, que es lo que habíamos visto, ¿no? Con esto basta para la demostración, ¿no? Que los extremos no admiten una bola contenida, y eso también lo vimos la clase pasada, ¿no? Es ir checando, revisando los puntos extremales para ver si quedan dentro o no, y si son abiertos o no, ¿no? Y aparece, este es un contraste para ver si es finito o infinito, pues no necesariamente puede uno irlo traslapando, ¿no? Ahora vamos con el siguiente ejemplo, en el cual tenemos los interiores en R son conjuntos mixtos. En este vamos con un ejercicio un poco más complicado, usando la misma definición operativa de interior que trabajaron con César. En este caso, pues tenemos que X es el interior es interior al conjunto A que pertenece a los reales, si y solo si existe un épsilon mayor que cero con una bola centrada en la X que pertenece a este conjunto A. En este caso sea A igual al abierto menos pi pi, unión la letra E y unión el intervalo abierto por la derecha, digo por la izquierda 3,4 cerrado en 4, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se ve? Pues se ve algo así, ¿no? Gráficamente, este es el intervalo de menos pi a pi, el punto E, que está aquí, y el otro intervalo que tenemos en este caso, ¿no? En este caso, este patrón, tomar la distancia al borde como radio, es exactamente lo que se encontró, ¿no? Antes. Entonces, es escoger la distancia mínima de los extremos y listo.
que es lo que hacíamos, ¿no? El truco del mínimo, ¿no? Entonces, si X pertenece a este intervalo, tomemos el mínimo del intervalo. Entonces, la bola centrada en X pertenece al intervalo y es abierto, ¿no? Ahora, si X es igual a E para toda epsilon mayor que cero, la bola contiene los puntos distintos de E fuera de A. En este caso, pues no es interior, esto es un punto interior. Y si X pertenece al intervalo abierto por ambos lados, pues tomemos esto, ¿no? Sin llegar nunca al 4 lo dejemos excluido. Entonces, la bola va a quedar centrada en X con radio epsilon de esta forma, tal que pertenece a la unión de ambos intervalos, del cerrado por el 4 y abierto en ambos lados. Por lo tanto, va a estar contenido en el intervalo 3,4. Y en este caso, pues tenemos que el interior de A es igual a menos pi unión 3 4, ¿no? Esta es la parte interior del conjunto A, que también son temas que estuvieron viendo con César, ¿no? Ahora, en este caso, vamos con lo que es interiores en R2, anillo abierto y cuadrado, ¿no? En este caso, volvamos al plano cartesiano y como vieron con César, las bolitas aquí serían como discos, ¿no? En este caso, pues tenemos un gráfico como esto, ¿no? Donde tenemos un anillo de 1 menor al radio, menor a 2, y tenemos el disco, ¿no? Que está como sin la parte del centro, ¿no? Nada más va de aquí a aquí. O un cuadrado, ¿no? Tenemos un cuadradito del 0,1 en R2 que es el interior, y todo lo demás pues es exterior, ¿no? Entonces así lo vamos a ir construyendo. A la izquierda pues tenemos esta con corona y a la derecha el cuadrado que es con un punto interior y un disco dibujado, ¿no? En esta parte. Para la corona, que es esta que está acá, ¿qué tenemos? En R2 pues tenemos un, eh, una bola o un disco en este caso, centrado en A1, A2, tal que los puntos X, Y son de X menos 1 al cuadrado, Y menos 2, menos A2 al cuadrado menor que epsilon. Esto es prácticamente la definición de un círculo, ¿no? El anillo abierto lo tendríamos de esta forma, ¿no? La A es de esta forma el conjunto, donde estoy encerrando la parte que yo les había comentado que es esta. Y para x0 y y0, que pertenecen a las distancias a los círculos r igual a 1 y r igual a 2 son positivas. Entonces elegimos una epsilon menor que el mínimo de ambas. ¿Sí? En este caso, pues sería como escoger el radio menor, como lo habíamos hecho acá, ¿no? Que es escoger el mínimo. O sea, algo que no toque los extremos. Entonces, esta bola de radio epsilon centrada en x0 y y0 que pertenece a A, sería el interior de A. ¿Sí? Entonces A es prácticamente el interior. Para el cuadrado cerrado tenemos esto, 0,1 cruz 0,1. Entonces si X pertenece a 0,1, 0,1 abierto en este caso, el razonamiento local es el mismo al final de cuentas, ¿no? Si elijo un punto dentro de este cuadradito, tomo la mínima distancia a los cuadros, a los cuatro lados, y ese es mi radio, ¿no? Que es lo que está acá, ¿no? Esto es como mi puntito, ahí está el radio, y voy escogiendo, ¿no? Hacia la distancia de acá, hacia donde yo me estoy moviendo, ¿no? Y tiene que ser abierto para que yo lo pueda considerar. Entonces, el mínimo, pues sería de esta forma, ¿no? X, 1 menos X, Y, 1 menos Y, ¿no? Y esto sirve como un radio, ¿no? Al final de cuentas del círculo, que ese sería este radio del círculo negro. Y este está en desborde, no hay una bola contenida. Por lo tanto, el interior de este conjunto Q es igual a 0,1 cruz 0,1. ¿Sale? Entonces, esta es la forma de hablar de los discos abiertos. Y pues obviamente en el Sagan usan una notación diferente que es N delta, en minúscula delta, de A1 a 2. ¿Sale? Entonces vamos a continuar con los siguientes ejemplos para que quede. Vale, entonces nos quedamos aquí y vamos al siguiente ejemplo. En este caso tenemos curvas sin interior en R2, que son lo mismo que las curvas en un plano, ¿no? La parábola, vamos a ver en este caso una parábola y una circunferencia. En R2 una recta no tiene interior,
Pero variantes análogas que tenemos sería la parábola, que sería el conjunto de puntos x, y tales que y sea igual a x cuadrado, y la circunferencia, ¿no? Los puntos x, y tales que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. Un círculo o una circunferencia de radio 1, ¿no? Entonces vamos a replicar lo mismo que vio César para la recta, pero en este caso para dos curvas distintas. Para esto tenemos pues los gráficos que tenemos aquí, ¿no? Tanto la parábola como la circunferencia que estoy tratando. Eh, en este caso, pues, ¿cuál es lo que se tiene que hacer al final de cuentas? En este caso, fije un punto P en la curva, ¿no? En cualquiera de las dos. En este caso es el punto azul y dibujemos un disco que lo rodea, ¿no? En este caso, pues es el círculo negro, que va a tener un radio epsilon y va a estar centrado en este punto P. ¿Qué ocurre? Siempre hay puntos en el disco que no pertenecen a la curva, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los que están sobre la recta amarilla, pues sí pertenecen, igual aquí, pero los que están afuera no están perteneciendo para nada, ¿no? Cambia la altura de la parábola o la alteran de alguna manera la ecuación en el círculo, ¿no? O sea, no están dentro de lo que es, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que estamos mencionando acá en cualquiera de las dos. Obviamente estos puntos pues no van a estar en ninguno de los dos. De modo que como esto no se está cumpliendo para ningún caso, podemos decir que el interior tanto de la circunferencia como de la parábola es vacío, ¿no? Ninguna de las dos tiene puntos interiores. Y obviamente es el mismo argumento que viene de la recta, ¿no? Casi, casi se puede decir que cualquier curva que yo tenga en R2, pues no la puedo, tiene un interior cero, ¿no? En este caso, pues, también la literatura describe que tiene César, describe las curvas unidimensionales dentro del plano que no tienen área, ¿no? Y en este caso, pues, lo pueden checar, por ejemplo, en el Sagan, viene en los puntos o las secciones 440 a la 445. Viene también, obviamente la notación cambia un poco, pero es ahí similar a la que estamos viendo aquí en clase. Ahora tenemos conjuntos acotados diversos. Vamos a ver tres estilos distintos. Entonces tenemos un conjunto A que pertenece a X y es acotado si existe un R, un X y un R mayor que cero, con A perteneciente a la bola de radio R centrada en X en R, equivalente a un conjunto A que pertenece al intervalo menos MM, para algún M mayor que cero. En este caso tenemos los tres estilos, ¿no? Vamos a ver los ejemplos para que vamos viendo cada uno. Primero, tenemos el conjunto S, tal que son los puntos o son los números de la forma n más n más entre 1, tales que n pertenece a los naturales. Y se tiene que, en este caso, n más 1 entre n es menor que n más 1 y todo eso es mayor que 1. Luego tenemos S, que pertenece al conjunto de 1 infinito, y además S, que pertenece a 1,3 para cualquier n mayor que 1. ¿Sale? En este caso son puntitos sobre una recta que se van a la derecha poco a poco. En este caso, ¿cómo se decide la cotación? Aquí los puntos no se quedan en un intervalo fijo de menos m a m pequeño. Para atraparlos necesitamos un m que crece poco a poco. Así que en este caso, para un conjunto discreto creciente, tienen que revisar si existe una cota superior plausible. Si no es si no, no es acotado, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que ver si realmente tenemos una cota superior hasta dónde va a llegar para tener este conjunto A. Entonces, comentario, aquí solo puede verse claramente que S cuando está entre un infinito, sí se requiere una cota superior efectiva. Es decir, escribir S que pertenece a 1 hasta M, para M suficientemente grande. ¿Sale? En el siguiente caso tenemos lo que es un semidisco, una semicircunferencia sólida de los puntos x, y tales que sean x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9 y y es mayor que 0, ¿no? En este caso, pues es una semicircunferencia, ¿no? Entonces, tenemos el conjunto H que pertenece a la bola de radio 3 en 0, 0, y lo cual indica que es acotado, ¿no? Aquí, todas estas dos, y estas, bueno, he dicho estas tres, las podemos ver en esta figura. ¿Cómo se ven, no? Los puntos del conjunto S, que son n más 1 sobre n, que van teniendo esta forma, el semidisco que pertenece a esta forma, y el último que es una banda, ¿no?
En el caso de semidisco, pues obviamente sí tenemos un acotamiento, ¿no? Y se ve claramente, ¿no? Porque pues obviamente no pueden salir de esto, ¿no? Igual aplico lo de el mínimo para tener el acotamiento correcto, ¿no? Y la banda inclinada no acotada, es decir, los puntos X y Y tales que la norma de y menos x sea menor o igual que 1. Para todo r mayor que 0 hay puntos de b con la norma de x de los puntos x y y mayores que r. Entonces tomar un x grande y un y igual a x. Y esto me va a decir de todos modos que no es acotado, ¿no? Y aunque el ancho sea constante, se extiende indefinidamente a lo largo, ¿no? O sea, aquí yo tengo un acotamiento, pero a lo largo no existe, ¿no? Se extiende indefinidamente a lo largo de la diagonal y para cada r que propongan elijo un punto muy lejos sobre la misma recta y igual a x, o sea, más lejos, más de lo que está aquí, ¿no? Y supero esa cota. Conclusión, pues no puede ser acotado y se ve gráficamente también. Esto encaja con lo que también viene en Sagan, en las secciones anteriores mencionadas, viene NDR en el punto 00, ¿no? Como un tipo de jaula para englobar los puntos en vez de una bola, ¿no? Pero de todos modos les comento, en este caso pues no se puede, no es acotado, ¿no? En este caso pues también tenemos que buscar si es acotado o no es acotado, ¿no? Y depende de la situación. En este caso de los puntos, como llego hasta infinito, pues nunca va a ser acotado, porque siempre va a crecer, crecer y crecer por la naturaleza del ejemplo en sí. Y ya el último, tenemos el ejercicio 8 interior y acotación combinados. En este caso vamos a ver la región bajo y igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. ¿Cómo se ve esto? Es el conjunto A igual a los puntos x, y tales que pertenecen a R2, que pertenecen a R2, tales que 0 es menor que x, menor que 2, y 0 es menor que y, menor que 1 entre 1 más x al cuadrado. En este caso las preguntas son hallar el interior de A y decidir si A es acotado. ¿Sí? Es lo que yo necesito ver. Entonces, para la solución que tenemos aquí, todo x está entre 0 y 2. Y y todo y está entre 0 y 1, ¿no? Que es prácticamente lo que está en la figura aquí marcada. Este A que pertenece al conjunto 0,2, aquí, cruz 0,1, ese rectángulo a su vez cabe en un disco centrado en el origen de radio suficientemente grande. Así que A tiene que ser tiene que ser acotado. Vamos a esta parte, ¿no? Entonces, para todo x, xy que pertenece a A, se cumple que 0 es menor que x, menor que 2 y 0 es menor que 1. Luego, A perteneciente a este conjunto, pues está encerrado en la bola centrada en el 0 para algún m mayor que 0, por lo tanto va a ser acotado y se ve claramente, ¿no? A diferencia de la banda, que puedo seguir creciendo, aquí no, aquí sí está muy delimitado y gráficamente se ve. En este caso, los bordes de x igual a 0, x igual a 2, y igual a 0 no son interiores. ¿Por qué? Pues porque obviamente están en la parte extrema. Cualquier punto con 0 menor que x, menor que 2 y entre 0 y 1 entre 1 más x al cuadrado admite un disco pequeñito, pequeñito. Y esto sería el interior. Es decir, todo lo que no sean los bordes sí tiene el interior y eso sería el interior de A, ¿no? Entonces, en esta parte, el truco es encajonar un pequeño rectángulo, ¿sí? Que en este caso se justifican las cotas locales y más adelante en integrales cuando se aproximan en áreas por regiones rectangulares es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de lo visto por César en la clase 3 y esto sería todo, que son las aplicaciones, ¿no? Más allá de lo que él vio, pues tenemos algunos otros ejemplos y espero les sean útiles para ir desarrollando, más allá de la tarea, pues una comprensión de lo que se está dando en cálculo con unas ciertas aplicaciones. ¿Vale? Y sin más, les deseo buenas tardes, buena noche, buen día.